Eso ver eso uno no le cabe en la mente a uno, ¿cierto? Uno no cree eso. El ímpetu de la naturaleza, cómo borra todo al momentico, hermano, y cómo lo construido se desbarata en segundos, hermano. Pero ¿qué está diciendo Dios a este mundo, la tierra? Lo que está sucediendo no es nada casualidad, hermano. Él ya lo dijo. Nosotros, sus hijos, si los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento estuvieran viendo hoy estas señales, estarían gozosos. Normalmente uno se llena, se compunge porque uno no quiere ver muchas vidas ahí, ¿cierto? La gente sin casa, sin techo, con hambre, sin esperanza, sin nada de cosas. Pero estos hombres, lo que vio Daniel, lo que vio el apóstol Juan, hermano, estarían contentos, gozosos de todo lo que está viendo, porque el cumplimiento de la palabra es al pie de la letra, hermano, al pie de la letra. Y las cosas que están por venir, mañana, pasado mañana, no se le haga a usted, sino que hay que orar, hermano, hay que orar porque el Señor alcance salvación, muchas almas, uno no sabe. Pues esa gente por allá, ¿quién adora? Los extranjeros que fueron allá, gente de mucho dinero, gente importante, que van a subir a esas colinas, al Tíbet, eso es hermoso, eso es lindo, eso es gente que tiene dinero, gente que tiene modo para poder ir un viaje de donde sea, ir hasta allá, mucho extranjero, familias, pero fíjese, donde se adoran a muchas cosas allá, donde se lleva a hacer muchos ritos a esas montañas, a esos lugares, donde suben con una penitencia, pero fíjese. Hermano, estemos orando, es necesario orar por esta tierra, por esta humanidad. Señor, por favor, tu paciencia. Bueno, hermano, vamos a comenzar entonces este mensaje, la enseñanza, fieles en Cristo. ¿Recuerda usted de pronto el texto? Vamos a leer nuevamente el texto de Efesios capítulo 1, versículo 1. Esta salutación que hacía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos, pero que, hermano, también es muy diciente para nosotros, que a pesar de que hemos sido salvos, estamos nosotros en el proceso. Dios necesita ver la fidelidad de su pueblo, hermano, en todas las áreas, ver la fidelidad. Fidelidad primero a Él, amén. Fidelidad a Él, fidelidad al llamado de Él, fidelidad a su propósito, fidelidad al lugar donde nos ha puesto, fidelidad no al hombre, sí, pero al hombre también debemos de antemano tener esa impartir, y que seamos confiables, que seamos leales. Pero esto solo es posible en Cristo, hermano. En el mundo usted no va a encontrar esa confianza, esa gente leal. Usted va a encontrar gente llena de principios, de valores, pero la gente, si no tiene a Cristo, está llena de ¿qué, hermano? De corrupción su vida. Está llena de maldad, la naturaleza es siempre en contra usted encontrará quizá personas que dicen, esta persona es correcta, esta persona es honesta. Pero si no está Cristo ahí gobernando verdaderamente ese corazón, no es el Señor de esa vida. Si aún para los hijos de Dios se han enfrentado a las tentaciones, a las propuestas, y resbalamos, caemos posiblemente en algunas situaciones, ¿cierto? Cedemos a la tentación. Pues si el mundo no tiene a Cristo, hermano, está esclavizado al mundo. De lógica está esclavizado. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y también Colosenses 1:2 dice la palabra, el mismo apóstol Pablo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, allí. Proverbios capítulo 20, quedamos allí.
Esta es la segunda parte. Capítulo 20, versículo 6. Dice la palabra que muchos proclaman su bondad, pero, déjeme terminarle aquí. Muchos proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En la versión la palabra dice, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién hallará una persona fiel? La gente se proclama como, hermanos, que son bondadosos, que son confiables. Si alguien se califica, acuérdese al principio, como decíamos, ¿cómo se califica usted al principio en esto? Pero si alguien en una entrevista se califica, usted es honrado, usted es bueno, y el que van a decir la persona van a colocar todas las. Pero muy pocos los que digan, no, sí, yo he robado. Le he quitado un lapicero a alguien. Hombre, una vez le quité a mi esposo 1,000 pesos, 5,000 pesos a mi mamá. La gente no es honrada, la gente no es sincera. La gente en una entrevista se va a calificar lo más posible y ser bueno, y para pasar esa entrevista y ser calificado va a tratar de, ¿cierto?, de ocultar, de no ser transparente, sino que, pero la realidad es esa, hermano. La gente se proclama y que son leales, que son fieles a alguien, pero ¿quién hallará una persona fiel? Encontrar una persona fiel hoy en el mundo es difícil. En un matrimonio del mundo, en un matrimonio que no tienen a Cristo, ¿será que muy poquitos son fieles? Muy poquitos. Que le son fieles a la esposa, que le son fieles a su esposo. ¿Será que hay muchas personas profesionales que son leales a un cargo, que son leales a una empresa, a una profesión, a un puesto? Cuando entran a un gobierno, cuando entran tal vez a un puesto que les demanda una alta responsabilidad, como manejar dinero, ¿usted cree que la gente del mundo obra con honradez total, con lealtad total a esa profesión? Son pocos, son muy poquitos. Los hay, sí, hermano, los hay, hay gente que sí, que no se quita ni un peso, que no hace nada, pero eso no los va a llevar ¿a qué? A que algún día que tengan un encuentro con Dios, que sean llamados a cuentas, por eso vayan a ser salvos. Porque si no reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador, lo que Él hizo en la cruz, hermano, de nada le servirá al hombre tanta bondad, tanta obra, tanta situación. Aunque los hombres fieles eran escasos, Dios encontró algunos. De verdad que sí, en la Biblia podemos encontrar hombres fieles. A pesar de que la Biblia, mire, la Biblia no esconde el pecado de muchos de los hombres. Como muchos libros de otras situaciones esconden, y como yo les decía en una entrevista, pues usted hará el escondite, pero algunas entrevistas son muy buenas, certeras, que te pillan que estás diciendo mentiras. Con la primera y en la mitad preguntas, y en la última muchos caen en que está diciendo mentiras, que no está siendo sincero. Ahora vamos a la escritura, hermano. El Señor realmente llamó a ciertos santos como fieles. Uno de ellos, Números 12:7, Moisés. Dice Dios, porque no lo está diciendo otra persona, sino el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, el mismo Señor, 12:7, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Amén. ¿Quién lo dijo, hermano? Nuestro Dios. ¿De quién? Del quien conocía. De quien el que hablaba, recuerde, la Biblia dice que hablaba ¿cómo? Con él, en visiones, en sueños. Era el único profeta, hermano, con que hablaba ¿qué? Cara a cara. Los demás profetas eran en sueños, en visiones. Mire el contacto, mire la comunión que este hombre, la lealtad, la confianza, que este hombre a un Dios, Jehová de los ejércitos, cómo lo miraba de tal manera, conocía su corazón, conocía sus intenciones, su mente, que dijo esto de él: mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa.
Ahimelech preguntó en el primer libro de Samuel 22:14, dice: ¿quién entre todos tus servidores es tan fiel como David? Aquí un hombre refiere a otro hombre. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Un hombre, pero recuerde que también el Señor, ¿qué dijo de David? Que yo me he suscitado un hombre conforme ¿qué? A mi corazón. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque sabía que David le iba a obedecer, que iba a hacer su voluntad, que a pesar de todos los errores que podían venir de ahí en adelante, en la preeminencia de Dios, ¿cierto? En su bondad, en su soberanía, que a pesar de que puedan venir los errores en la vida de David, Dios ya lo conocía ese corazón. Amén. En Nehemías se dijo que Dios escogió a Abraham. En Nehemías capítulo 9, versículo 7 al 8. Le dije a Nehemías, ¿cierto? ¿Quién escogió a Abraham? ¿Quién lo escogió? Dios lo eligió, ¿cierto? ¿Con qué propósito? ¿Con qué plan? Para llevar a cabo su plan sobre la tierra. ¿Qué dijo entonces Nehemías? Allí dice: hallaste fiel su corazón delante de ¿qué? De ti. ¿Qué dijo, hermano? Y hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Qué es lo que Dios, hermano, nos está diciendo, hermanos? ¿Cómo nos quiere hallar delante de Él, hermano, hoy? ¿Cómo nos quiere hallar Cristo, hermano? A cada uno de la iglesia. ¿Cómo te quiere hallar el Señor, hermano? Fiel delante de Él, todos los días de tu vida. Todos los días, no importa la situación. Dios nos quiere hallar fiel. Dice: hice pacto con Él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo. Mire todo lo que le dio. ¿Sabía Dios? Porque conocía el corazón de Él, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y se cumplió, amén. Un hombre que creyó contra esperanza, amén. Que creyó, y en Él, hermanos, fueron benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Seguimos. El apóstol Pablo escribió: doy gracias, en 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. ¿Quién es el que llama, hermano? ¿Quién es el que nos llama verdaderamente? A ver, yo quiero ver levantada. ¿Todos aquí están sirviendo? ¿Todos están aquí en alguna parte del ministerio? ¿Quién fue el que le llamó a usted? ¿El pastor o te llamó el Señor? ¿Y cómo Dios te quiere ver en el ministerio, hermano? ¿Cómo Dios nos quiere ver en el ministerio, hermano? En nuestro servicio. Que sea fiel, que sea transparente delante de Él, que sea de confianza ese ministerio. Que lo que Dios te ha dado, que donde Dios te ha puesto en tus manos, tú lo hagas con fidelidad a Él, porque Él nos lo mostró. Él primero lo hizo por nosotros, porque Él pagó la deuda más grande que nadie jamás podía pagar por nosotros, y Él nos llamó, hermano, a serles fiel a Él. Amén. Pero antes de usted serle fiel al ministerio, usted tiene que serle fiel, ¿es quién? Al dueño del ministerio. Muchos hoy son fieles a un ministerio, pero no fieles a Dios. No fieles al dueño del ministerio, lo que nos ha dado, del plan, de lo que nos ha puesto a hacer para su reino. Amén. Recuerden lo que Él dijo en Mateo: ¿en lo poco fuiste fiel? En el libro entonces de Efesios, Pablo se refirió a los santos como fieles. Esto implica que fueron fieles en la doctrina, escuche, en el servicio, en la conducta, en la iglesia local y aún más. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento,
Incluso hoy algunos eligieron ser verdaderamente fieles al Señor. Y podemos encontrar fidelidad de hombres en las Escrituras, claro, hermano. Primero, uno de ellos, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, un hombre que tenía conocimiento de Dios, no solo principios y valores, tenía temor de Dios. ¿Qué hizo Daniel, hermano, cuando fue capturado, fue llevado como pues raptado después de la destrucción de Jerusalén? Se llevaron jóvenes, y ustedes ya han leído esta parte, pero vamos a leer otra vez. El versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón que no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel se mostró, hermano, totalmente firme y fiel a su devoción a Dios. Le habían cambiado inclusive el nombre, pero nunca su corazón. Se mantuvo fiel aun cuando, hermano, estaba en un lugar donde tenía que todo lo que se decía tenía que obedecer, si no su cabeza estaba contada entre los muertos. Daniel se mantuvo fiel. El capítulo 6, versículo 10, cuando hombres, el versículo 10, y voy a leer algunos textos de ahí, este capítulo, pero el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hermano, la fidelidad de Daniel, cuando él inicia en este lugar, en esta parte, se muestra verdaderamente la realidad de una comunión que conocía al Dios y Jehová de los ejércitos, como usted y yo conocemos hoy a Cristo a través de su palabra, y tenemos esa relación y esa comunión. Pero en aquel tiempo, Daniel, el capítulo 6, dice que el versículo 1: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Era muy grande el reino. Y sobre ellos 3, dice, gobernadores o presidentes, como dicen otras versiones, de los cuales Daniel era uno. O sea, sobre esos 120 iban a colocar a 3, y Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. O sea, ponerlos a administrar, para que no hubiera corrupción en el gobierno y muchas más cosas. Pero dice aquí el versículo 3: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Recuerden cuando Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey, y que la prueba era por 3 años que tenían que comer de esa comida, y significaba la comida que era sacrificada a los ídolos, ¿cierto? Estos reyes a los ídolos. Y Daniel se abstuvo de comer y más bien pidió agua y legumbres. Por 10 días creo que fue la prueba que él le pidió a este eunuco. Y dice que en ese periodo sus rostros estaban mejores que los otros que habían comido de la comida del rey. La gracia y el favor de Dios por ser fiel a Dios, por ser fiel a su devoción, a su temor, a la comunión, a lo que él ya tenía, había aprendido. No estaba con sus padres ya quizás sus padres habían sido muertos en ese momento donde fue destruido Jerusalén. Pero él se mantuvo fiel a Dios, y Dios le dio su gracia, y Dios le dio su favor. Y al cabo de 3 años se encontraron que eran 10 veces mejores que los que habían estado comiendo aquella comida del rey. La gracia de Dios. Pero cuando ya Daniel tiene un proyecto de vida en ese lugar, un plan donde Dios por su gracia le escoge, porque Dios lo usa de tal manera para los sueños de estos hombres poderlos interpretar,
pues él se gana un lugar. A partir de ese momento, Dios lo comienza a usar. Dios lo comienza a capacitar y Daniel se hace un hombre legible ante la gente, ante ese reino. Pero dice que estos hombres, y dice el versículo 3, retomemos ahí, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Oiga, escuche. ¿Buscaban qué? Hermano, le hicieron la investigación, le hicieron, mejor dicho, le escudriñaron todo en cuanto a lo que él administraba, a lo cuanto él desempeñaba, el cargo que él estaba ejerciendo en ese momento. Todo, miren, le buscaron y le buscaron ocasión para acusarle en todo lo relacionado al reino. Y cuando es el reino, no es el reino de Dios, escuche, el reino donde estaba bajo este hombre Darío, el rey Darío. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, escuche, porque él era ¿qué? ¿Él era quién? Infiel, ¿cierto? Porque él era ¿qué? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado ¿en quién, hermanos? En él. ¿Pudiéramos decir hoy de los cristianos también lo mismo? En el lugar donde Dios te ha puesto, si te quisieran hacer una trampa, sacarte del trabajo y buscarte la caída, ¿te la buscarían? ¿Encontrarían tu debilidad? ¿O por más que escarbasen, no encontrarían qué, hermanos? Nada. Porque eres un hombre y una mujer que ¿qué? Se conduce fiel en la labor, en la dependencia, en el lugar donde estás. Y cuando dice que era fiel, no era fiel a Dios. Pero hermano, eche para atrás, detrás de la cortina, un espíritu ¿qué? ¿Dice qué? Que en él había un espíritu ¿qué, hermano? Para manifestación a los hombres. Pero ¿quién verdaderamente estaba detrás de él? Nuestro Dios. Es imposible que encontremos hombres y mujeres aquí en la tierra fieles si no está Cristo, si no es en Cristo, iglesia. Son pocos. Usted y yo, hermano, es el privilegio entre más de 8.000 millones de personas aquí. Pero esto solo es en Cristo, iglesia. No encontraron ningún vicio en él. Entonces, versículo 5, dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con ¿qué? La ley de su Dios. Ellos ¿qué? Conocían que era un hombre temeroso de Dios, que no tenía idolatría, que no adoraba a los dioses de este lugar, Babilonia, ¿cierto? Sino que guardaba su corazón, era un hombre fiel, que guardaba su devoción. No había en su mente, en sus pensamientos, claudicar en dos pensamientos. Por eso dicen estos hombres, y se acercaron al rey Darío y le propusieron, hermano, que sacara un decreto que todo hombre, en el versículo 7 dice que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Cuántos días, hermanos? ¿Cuántos días pidieron estos hombres por el espacio de cuántos días? Alguien que pudiera levantar oración a un dios, cualquier dios, o a mismo rey, ¿cierto? O a un hombre.
se le castigara con entrar, usted ya sabe dónde, al foso de los leones. Pero piense, 30 días. Piense, 30 días. ¿No ve la tentación allí? ¿Está viendo la tentación allí? ¿Está viendo de pronto allí como muchos cristianos pudieran pensar, ay pastor, pues, solo 2 días nomás? Daniel ahora podido decir, no voy a levantar ninguna oración por 30 días. Más bien me voy a otro país para que no me vean. O más bien mi silencio. Las opciones estaban allí. Porque el diablo presenta las opciones, hermano. Muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa nos da las opciones. Pero el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, hermanos, dice, no, no, no. No es el camino. No es correcto que hagas eso. No honra a Dios. No glorifica a Dios. No exalta el nombre de Dios. Quizá la tentación, 30 días, solo 30 días, 30 días y no más. Me callo, me quedo en silencio, no ninguna oración. Pero ¿qué hizo él? Lo que leímos en el versículo 10, cuando él se enteró, ¿qué hizo, hermano? Inmediatamente. Somos fieles en Cristo, amén. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando viene el ataque, cuando viene el señalamiento, cuando viene, hermano, la tentación, cuando viene la propuesta? ¿A dónde corremos inmediatamente? A la oración, a arrodillarnos allá en el cuarto, a abrir las puertas y decirle, Señor, no voy a pararle bolas a ninguna situación. Voy a seguir escondido en tu presencia y seguir fiel. ¿Cuál fue la actitud de Daniel, hermanos? Fíjese. Aún abrió las puertas para que aún los que estaban allá, los mismos sátrapas, lo vieran y ¿qué? Tuvieran testimonio de lo que él estaba haciendo. Y cuando fue encontrado en eso, ¿qué fue? Inmediatamente fue llevado. Dice que el rey Darío trató hasta la noche, tratar, hermano, de cómo podía liberarse de ese edicto, y no pudo. Estos hombres inclusive se acercaron y dijo, tú tienes que cumplirlo, rey, lo que demandaste. Lo cumplió. Al foso de los leones. Un hombre que estaba haciendo ¿qué? Acusado por adorar y orar al Dios de los ejércitos. Pero ¿qué pasó, hermano? Usted ya sabe la historia. El versículo 16 dice, entonces el rey mandó y le trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Una persona, hermano, fiel a Cristo es una persona que verdaderamente está continuamente sirviendo. No hay nada que, hermano, le haga a usted detener servir a Dios. La pregunta es, ¿hasta cuándo tú le quieres servir a Dios? ¿Hasta cuándo quieres poner tus manos en Dios? Yo a veces le he dicho a los muchachos que están muy jóvenes y que ellos son muy fáciles de que es disponibles para servir a Dios porque tienen más tiempo. Y yo les digo, y bueno, ¿y qué cuando te cases? ¿Vas a seguir o vas a parar? ¿Y qué cuando te cases y tengas hijos? ¿Vas a ser fiel al llamado de Dios o vas a poner excusa a tus hijos? ¿Y qué cuando venga la enfermedad, vengan las imposibles? Cuando vengan situaciones, ¿cierto? Porque pueden llegar. ¿Sí o no? Yo no estoy profetizándole a usted que pueden llegar a todos. Hay gente que llegó a la vejez y murieron, muchos hombres en la Biblia, sanos, hermano, vigorosos, murieron. Pero unos llegaron enfermos también. ¿Y qué pasa cuando llegue la vejez? Vamos a tener, claro que tal vez ya no la misma fuerza, hermano, ¿cierto? Ya no el muchacho que cantaba aquí, ¿cierto? Perdóname, Andrés, con toda su fuerza. Cuando ya tenga 80, ¿cantará de la misma forma, Andrés? No, es una realidad. Pero yo creo que este joven
estará siendo más usado con poder y gloria en las manos de Dios. Usted y yo, hermanos, continuamente, como le dijo este hombre, él mismo se lo reconoció. A quien tú continuamente, ¿qué? Sirves. Pero él le servía también, ¿a quién? Al mismo rey, al gobierno, fíjense. ¿Recuerda lo que yo le decía la semana pasada? De verdad, hermanos, si hay hombres y mujeres fieles que sean dignos de confianza en puestos, son hombres muy pocos. Pero si son hombres y mujeres que están en Cristo, hermano, Dios les dará la capacidad para ser fieles y confiables en ese sitio. De hecho, hay muchos hombres y mujeres, personas que fueron nuestros jefes y nos confiaron grandes tareas porque se dieron cuenta quiénes éramos, qué personas éramos. Y ellos mismos reconocieron que no solamente éramos personas fieles porque teníamos principios y valores, sino que alguien detrás de nosotros, Cristo, a la fe que tú profesabas o que yo profesaba ante ellos y que no nos guardábamos. Dice, es que claro, tú eres cristiano. Claro. Este hombre reconoció, amado hermano, el versículo 22, para dejar a Daniel, dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Escuche. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada, no te he quitado nada. Nunca te he servido fielmente, rey. Pero también delante de Dios, ¿cómo fue hallado? Inocente, hermanos. ¿Cómo Dios nos ve, hermano, delante de él? Primero, hermanos, créalo, hermano. ¿Por qué? Pero esa inocencia, ¿en qué? Porque estamos en Cristo. De resto no. Créalo que en Cristo, hermano, fue de vuelta una inocencia de nosotros aún, hermano, que perdimos hace mucho tiempo. Pero en Cristo somos nuevas criaturas, como Él lo dice su palabra. En Cristo solo es posible, amados hermanos. Daniel desobedeció el decreto del rey, sí, no por falta de respeto a su príncipe, sino porque había y era la necesaria devoción a Dios. Hechos capítulo 4 versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que ¿qué? Véase cómo Dios cuida a sus fieles adoradores y servidores, pues aún llega a cerrar la boca de los leones para que no les haga ningún daño, iglesia. Cuando Dios ve fiel a un pueblo, hermanos, aún cuando vengan las acechanzas del enemigo, créalo que viene el devorador muchas veces. Dios, hermano, está enviando sus ángeles para cerrar bocas de leones. Créalo. Usted dice amén. Usted dice, ay, pastor, me estoy dando como una palabra, pero no. Él se encarga de cuidarnos. Cuando eres fiel, Dios se encargará de cuidarte, de protegerte. Lo que tenga que hacer Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, iglesia. Daniel había sido condenado a muerte, claro, por el único delito de ser fiel a sus deberes con el único Dios verdadero, hermanos. La integridad de Daniel como un hombre de Dios hizo que ganara el favor del mundo secular. Escuche. Sin embargo, él se negó a comprometer su fe en Dios. Eso es lo que tiene que tener todo cristiano, hermano. Estar claro. No comprometas tu fe. Porque muchos cristianos que me están escuchando en este momento están comprometiendo su fe.
y prefieren ser fiel a un puesto, leales a un hombre terrenal, que lo que Dios te ha dicho. Crea lo que eso pasa. Muchos comprometen su fe. La tentación. En muchas instancias, en muchas situaciones, muchas cosas. Lo como se mueve el mundo, el sistema, hermanos. No solo es dinero nomás. En muchas cosas. En informes que tengas que hacer. En resultados. En que ves ver la situación y no diga nada usted. Quédate callado. Pasar la injusticia por delante de nosotros. Entonces hay que serles fiel a ellos, a lo que dicen ellos, y compromete mi fe. Hermano, esto no es fácil. Esto no es fácil en este mundo, en este sistema. Porque normalmente nosotros no trabajamos con cristianos. Un jefe cristiano. ¿Los hay? ¿Empresas cristianas? Sí las hay. Hombres verdaderos cristianos, gerentes, dueños de empresas, los hay. Sí, los hay. Ahora, que su personal todos sean cristianos y sean fieles verdaderamente a Dios, pocos. Que todos se llaman ahí cristianos y que aquí trabajamos y que el ambiente es cristiano y que aquí musiquita es cristiana. La hay, los hay. Pero verdaderamente todos son fieles ahí a Cristo. Esto no es fácil. Usted me dice, pastor, esto no es fácil. Yo viví esos tiempos, hermano. Me decían, ya todo está arreglado, tanto dinero para usted, pero coloque aquí en el informe, solo daños, no hay heridos, no hay nada, hágase el ciego, no importa que esté chorreando sangre en la cabeza, que tenga contusión, aquí ya está ese dinero y para nosotros tanto, nosotros le ayudamos, le colaboramos. No. Se me podía caer el mundo. Yo veía la cara de estos hombres, hermano, ofendidos conmigo, hermano, para querer hacerme tal vez daño, porque podían hacerlo después de que saliera de ese lugar y quedara solo, para donde me tuviera que desplazar después. Pero yo sería fiel a Dios, mi Dios, que ceder a un dinero. Y muchos de mis compañeros cedían, que no tenían obviamente a Cristo, personas impías, pero después llamados, hermano, porque el fulanito, el conductor, la víctima, se murió. Y entonces, ¿cómo rectificaba una mentira, una falsedad en un documento público? Era un documento. Lo que yo decía era casi la palabra que tomaban los jueces. Lo que yo escribía allí era palabra, mejor dicho, que estaba siendo verdad verídica, cierta, contundente para ellos condenar o juzgar un caso de estos. Cuando esto ya se presentaba como en otras instancias, sin mencionar la entidad. Pero no comprometía yo mi fe, hermanos. No es fácil para muchos cristianos, de verdad, no es fácil. Yo se lo digo, no es fácil. Ser leales a Dios en tu puesto, en tu lugar de trabajo, en el lugar donde Dios te ha puesto. Y a veces tenemos temores. Dice, pastor, y entonces si me sacan del trabajo, y si renuncio, hermano, en el foso de los leones, ¿qué pasó? Tenemos un Dios que está esperando que seamos un pueblo fiel, pero verdaderamente en Cristo, hermano.
Daniel sirvió a Dios y solo a Dios, aunque esto le podía aún costar la vida. Usted puede servir a Dios aunque aún te pueda costar, ¿qué, hermano? El puesto. Tus 5 millones, tus 10 millones, tus 15 millones, tus 20 millones. Tu reputación, porque ya tienes 20, 15 años allí. No es fácil, hermanos. No es fácil para un hijo de Dios entrar donde hay corrupción, donde se mueve el mundo de corrupción, donde se mueve todo, lo podrido, todo. No es fácil para un hijo de Dios tener que seguir avanzando y soportar. Porque este mundo, este sistema está totalmente así, corrupto, dañado, podrido, y cada vez se pudre más y cada vez más, y cada vez vemos más corrupción y cada vez más. Hermano, la obediencia a Dios es nuestro sentido más estricto, créalo, compatible con la lealtad que al rey, más estricto, hermano. Por eso no debes comprometer tu fe. Usted dice, o Dios o mi jefe. Usted debe colocar en la balanza. Usted decide. ¿Y qué esperaría Dios, hermano? Que usted colocara en la balanza al que vive, al reino. A Jesús le dijeron una pregunta, esa moneda, en Mateo capítulo 22, versículo 21. ¿Es lícito dar al rey? Lo tentaron. Pero el versículo 21 dice, le dijeron de César. Porque él les dio la respuesta de quién. ¿De quién es esa carátula que está ahí? Sí, del César. Y él le respondió, ¿quién, hermano? Da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Primera carta de Pedro 2:17 dice, honra a todos, amá a los hermanos, temé a Dios. Y termina diciendo, honrar al rey. Cuando tú eres fiel en Cristo, eres fiel en la tierra, eres fiel donde te pongan, eres confiable, como lo fue Daniel. Amén. Iglesia. La Biblia nos habla de Josué y Caleb, Deuteronomio 1, versículos 35 y 36. Hombres fieles. Deuteronomio capítulo 1, versículos 35 y 36. No verá, dice, hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá y a él la daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente ¿a quién? ¿Qué pasó? ¿Ustedes recuerdan, hermano, cuando fueron enviados por Moisés a ver la tierra prometida, los 12 hombres, los 12 espías? ¿Cómo llegaron todos? 10 llegaron ¿cómo? Totalmente desanimados, ¿cierto? Enojados, dice, sí, la tierra es buena, pero hay grandes hombres allá, sí hay buenos brutos, pero nosotros somos como langostas, y desanimaron al pueblo de Dios. En cambio, hermano, Josué y Caleb dijeron, ¿qué, hermano? Sí, porque habían ellos un espíritu, ¿qué, hermano? Diferente. Y miren como lo dice Deuteronomio. Dios, hermano, castiga al pueblo de Israel. Le dice, entonces no van a entrar ni estos hombres, ni los hombres mayores ¿a qué? O menores a 20 años, ¿cierto? O mayores a 20 años. No entrarán a esa tierra, no heredarán esa tierra. Y Dios cumplió su palabra, no heredarán. Solo los dos únicos, hermano, que vinieron
que eran mayores, Josué y Caleb, mayores a 20 años, no eran unos jovencitos, mayores a 20 años. ¿Por qué, hermano? Por ser fielmente a Jehová. Y usted dice, ahí habla de Caleb, pero también el versículo 36 o 38, perdón, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel, porque fielmente han seguido a Jehová. Números 14:30, estamos hablando de Josué y Caleb, hombres fieles. En el Antiguo Testamento, que usted dice, no fieles en Cristo, pero hombres que permanecieron fieles en Dios, en Jehová. El versículo 30 dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Ve usted? Solo ellos dos que entraron con los jóvenes menores a 20 años a esa tierra prometida a heredar. Caleb ya anciano, escuchen. Usted dice, bueno, ¿hasta dónde fue fiel Caleb y Josué? ¿Hasta dónde Dios quiere ver nuestra fidelidad? Pero dice, Caleb ya anciano, escuche. Y vamos a verlo yo quiero que usted esté ahí atento y usted mismo se vea. Usted dice, Caleb, dice, escuche, ya anciano recordó cómo había seguido fielmente al Señor su Dios y cómo Moisés le juró que la tierra por la que anduvo sería su herencia. Josué capítulo 14, versículo 8 al 10. Ellos tenían aproximadamente 40 años. Pero fíjese, ¿por qué? Por lo que dice este texto. 8 al 10, ¿cierto? Le dije 14. Escuche y verá. No sé si usted alguna lo ha leído, pero escuche. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Esa palabra cumplí siguiendo a Jehová mi Dios es caminar en fidelidad, fielmente a Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Obviamente ahí, fidelidad. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 80 y ¿qué? 5 años. Caleb recibió esa tierra, se presentó ante Josué y la recibió, porque era una promesa que Moisés le había dicho de parte de Dios. ¿Por qué? Porque habían creído, porque se habían mantenido fielmente. Hermano, ¿hasta dónde usted quiere llegar? La pregunta que yo le decía ahora, ¿hasta dónde usted quiere? Cuando él miró hacia atrás, ¿cómo se miró? Como un hombre y una mujer fiel. ¿Cómo te quisieras mirar cuando tuvieras 80, 85 años y mires hacia atrás? Que no solo fuiste fiel, sino que Dios fue fiel, iglesia. Porque Él ha sido fiel. Dice, aunque nosotros fuéramos infiel, hermano, Él permanece fiel a su palabra. Pero no es lo que Dios está esperando de un pueblo, sino que seamos, hermanos, fieles verdaderamente en Él. Déjeme terminar aquí esta parte. En la traducción lenguaje actual, el 14:14 dice, así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia. Josué 14:14, traducción lenguaje actual. Porque Caleb obedeció fielmente al Dios de Israel y todavía le pertenece. Amén. Josué 24:15 dice, Josué reafirmó su compromiso y el de su familia ante todo el pueblo diciendo, pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. ¿De qué manera, hermanos? Con fidelidad. Un hombre ya anciano, viejo, pero que se mantuvo fiel a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado, hermano? Que heredó, que tomó. Hermano, ya nosotros por el Espíritu, por la palabra, somos, usted es heredero del reino de Dios, de la eternidad. Usted. No es por obras, la salvación, la eternidad. Pero Dios necesita ver hombres y fieles en este lugar. Dios necesita ver hombres y mujeres fieles. Voy a decirles los dos siguientes y cerramos aquí este espacio. Los levitas de Sadoc, hombres y fieles, Ezequiel capítulo 44, versículo 15. En la Nueva Traducción Viviente, déjeme leerlo, dice así: sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos. Estos hombres servirán como ministros míos, estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la grasa de los sacrificios, dice el Señor soberano. Uy, hermano, esto es, si usted lo lee y usted le pone la atención, su mente, su espíritu y su alma. ¿A cuánto pueblo le pasa esto, hermano? ¿Que a qué? Abandonan ministerio, el servicio. Pero los que se mantengan fieles, hermanos, Dios, ¿dónde los puso, hermano? A los levitas, ¿a dónde pasaron, hermanos? Dios les colocó como ministros y estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios. ¿A dónde Dios los llevó más, hermano? ¿A dónde? Por la fidelidad de estos hombres, de mantenerse. Porque nunca abandonaron, porque se mantuvieron fieles. ¿Ha visto usted entre el pueblo de Dios gente infiel que ha abandonado, que ya no están? Claro que los hemos visto, hermanos, que dejaron el servicio por la tentación, por la propuesta en el mundo, porque no pudieron, porque se fueron tras ídolos, porque se fueron tras propuestas. Pero ¿qué es lo que Dios está esperando, hermano? ¿Qué es lo que dice allí? Hombres y fieles. Por eso yo le decía, y el ejemplo de mi hermano Andrés, quizá a los 60, a los 65 años ya su voz no será la misma. ¿Cierto, pastor? Tu voz. Pero Dios te tendrá en estima, en lugar de alta estima, porque ha permanecido fiel. Y porque Él nos usará más, hermano, en alta estima, cerca más de Él, mucho más cerca a su voluntad, a su santidad, a su corazón, a su carácter, más allí, porque hombre y fieles está buscando Él. El rey Asa, primer libro de Reyes 15:14, déjeme también leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y el rey Ezequías, pero voy a terminar en el rey Asa. Dice: aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Un hombre que Dios lo puso como rey de Judá. Y era tanto lo que el pueblo, hermano, adoraba a esos ídolos, que quizá aún no pudo hacer lo que tenían propósito hacer. Pero aún él, ante Dios, se mantuvo fiel en toda su vida. Dice que más de 41 años creo que fue que reinó. Y usted dice: uy, pastor, esto es un rey y no pudo quitarlos. Tremendo, hermanos. Pero se mantuvo fiel en toda su vida a Dios. Cierre sus ojos ahí conmigo. Padre, gracias por tu palabra en esta noche, Señor.